A esta hora hacemos contacto con el profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia y experto en asuntos internacionales, Carlos Alberto Patiño. Profesor, buenos días. Hola, buenos días. Los hechos de Siria, ¿qué lectura tienen hoy para sus vecinos, como por ejemplo Turquía? Pues bueno, en realidad para Turquía esta es una gran victoria porque logra derrotar a un régimen que consideraba enemigo, apoya a su vez a los islamistas sunitas que se iban en contra y se han alzado en contra de los sectores chiitas, incluidas las minorías alawitas y otras minorías, digamos, similares dentro del chiismo y algunas minorías cristianas que estaban protegidas por el régimen de Al-Assad. Y adicionalmente esto le permite a Turquía tener una contraprestación territorial para atacar a los kurdos, a todo lo que es el pretendido Estado de Kurdistán, y en este sentido Turquía se alza con una victoria realmente muy importante que le permite además ponerse en pie en contra de Irán y le permite fortalecerse también de alguna forma frente a Rusia. Durante esta guerra civil, más de medio millón de personas murieron y 12 millones se vieron obligadas a huir de sus hogares, de las que unos 5 millones son refugiados o solicitantes de asilo en el extranjero. ¿Habrá un retorno generalizado? Todavía está por verse, realmente hablar de esperanzas y de buena voluntad es muy pronto, es aún difícil porque quien dirige a la toma y la caída de Bashar al-Assad es el grupo Hayat Tahrir al-Sham, que es un heredero de Al-Qaeda y está marcado por un islamismo que aparentemente es moderado, pero que en el fondo sigue siendo un grupo surgido de las ramas de Al-Qaeda, y esto pues marca una disputa realmente muy seria entre los diversos grupos de oposición a Bashar al-Assad e incluso de entre los miembros del régimen que aún están activos, que se han visto obligados a negociar la caída, y a los opositores también les ha tocado negociar de alguna forma la permanencia de un sector muy importante dentro del régimen, dentro la nueva configuración de Siria. Esto pues muy seguramente vamos a ver el inicio de una confrontación muy fuerte entre los diversos grupos y tendencias por definir cuál va a ser el carácter del régimen que se viene. Y de alguna manera, si ustedes miran las imágenes que se han mostrado con la caída de Bashar al-Assad, son muy similares, guardan una gran, digamos, cercanía con las imágenes que ya vimos en su momento con la caída de Saddam Hussein en Irak, y pues no está para nada asegurado la posibilidad de control o estabilidad en este proceso de transición, y ni siquiera es claro cuáles son los puntos de acuerdo para una transición política. Profesor Patiño, en medio de esta incertidumbre del panorama mundial, ¿en quién sucederá a Bashar al-Assad? Geopolíticamente hablando, ¿qué repercusiones podría traer para una región como América Latina? Para América Latina, en principio, digamos, no son tan directas. Sin embargo, aquí hay que recordar que la caída del régimen de Bashar al-Assad es la caída de un aliado muy estrecho y muy cercano a Rusia, que de alguna manera, pues, también levanta alertas importantes en los aliados cercanos a Rusia. En el caso de América Latina, pues hay por lo menos tres de manera muy directa, que son Venezuela, Nicaragua y Cuba, y un cuarto que sería Bolivia. Y en ese contexto, pues hay que decir que todo esto está estrechamente relacionado con el entramado de conflictos que la guerra en Ucrania ha abierto, y aquí habría que recordar además un dato que es muy importante, y es que en medio de este asunto a Irán, la Cancillería iraní entre la noche del sábado y el amanecer del domingo, pues acusó abiertamente a Ucrania de haber apoyado a la oposición contra Bashar al-Assad, de haber entregado información de inteligencia altamente sensible, y en este sentido hay que recordar que estamos viendo una especie de patrón de acción de aliados y contraaliados en el conflicto de Siria, pero también en Israel, también en el África subsahariana, también en la península de Corea, y estamos frente a un entramado realmente muy complejo. Sí, muy convulsionado todo el panorama y veíamos gente en las calles celebrando, pero los analistas políticos no dejan de hablar del riesgo, de la inmensa incertidumbre que hay en este momento. Para finalizar, desde su óptica, ¿hoy Siria amaneció mejor o peor de lo que estaba? Es difícil responderlo así de esa manera, pero creo que mejor porque hay un dictador menos sobre la tierra, hay un dictador menos en un estado que ha sido altamente torturado y martirizado por un régimen de 54 años dictatorial. Sin embargo, la incertidumbre es muy alta y el riesgo de declive y violencia política y religiosa es muy alto. Sí, profesor Carlos Patiño, muchísimas gracias por sus reflexiones. Iremos viendo con el pasar de las horas y de los días cómo se va dispersando toda la humareda que hay alrededor de esta nueva situación en Siria. Muchísimas gracias nuevamente por su tiempo y un feliz día, señor.
A ustedes, gracias.